Hoy te voy a hablar de Beatriz Aurora Pinzón Solano, también conocida como Betty. Es la protagonista de la novela colombiana Yo soy Betty la Fea, de Fernando Gaitán, donde es la asistente de presidencia para la empresa Ecomoda. Betty es sumamente criticada debido a su apariencia poco agraciada, lo que provoca grandes burlas por parte de mayoritariamente Hugo Lombardi, Marcela Valencia y Patricia Fernández. Es hija de Hermes Pinzón y Julia Solano. Su interés amoroso es Armando Mendoza, expresidente de Comoda, su ex jefe, amante y esposo. Apariencia. Betty es una mujer de complexión media y tez trigueña. Como su apodo indica, Betty no era para nada bella al comienzo de la serie. Su look consistía en un cabello ondulado y despeinado que estaba semi-recogido y con un capul doblado hacia adentro que se mantenía firme. Tenía una uniceja, utilizaba gafas de marco cuadrado de color miel oscuro y llevaba frenillos. Sus vestimentas consistían en ropa de ancianita muy holgadas, ocultando su figura femenina. En su primer intento de cambio de look, Betty se vistió con una camisa tipo chal de colores cálidos, mal mezclados, en un patrón psicodélico sobre un suéter cuello tortuga blanco, una falda larga color beige con una correa café oscura. Su cabello quedó recogido completamente hacia atrás en una espiral, dejando varios mechones al aire. Unos al lado izquierdo de su cara y el resto a ambos lados detrás de sus orejas. En su cambio de look definitivo que acabó con su etapa de Betty la Fea, su capul desapareció por completo, manteniendo su cabello ondulado pero mejor recogido. Empezó a usar vestidos más holgados que realzaban su figura y reemplazó paulatinamente sus gafas por unas sin marco. Al final de la serie, su cabello era liso y se quitó sus frenillos. Personalidad. Betty es una persona amable, respetuosa, inteligente, cálida e ingeniosa, pero algo ambiciosa, ingenua, sumisa, manipulable, inmadura, reservada y hasta cierto punto rencorosa. Si alguien necesita ayuda, ella no dudará en dársela, incluso si no lleva una buena relación con el problemático. Por ejemplo, esto se vio cuando Patricia necesitaba un aumento, por lo que Betty, aunque no podía ayudarla con dinero, le ofreció ayudarla a organizar su economía. Cosas que Patricia desagradeció. Betty también ha demostrado ser muy valiente y leal, ya que ella se ha jugado el pellejo por Armando. Es muy versada en varios temas intelectuales y demuestra sus conocimientos con hechos. Betty es alguien que dice lo que piensa y advierte los peligros de cualquier cosa, especialmente con Armando, Nicolás y el cuartel. Trata de ser la voz de la razón. Betty es una persona dedicada y asimismo en su trabajo, que al inicio de la serie usaba como forma de llenar su vacío emocional provocado por la traición de su novio. Era una persona demasiado reservada con su vida privada, al punto de que Nicolás y no sus padres sabían la mayoría de cosas que le sucedían en su vida y mentía cuando era obligada por el cuartel a contar su vida privada. Tenía un fuerte complejo de inferioridad por su apariencia, descuidada en gran parte por ella misma, que se resignaba a encontrar el amor, no poniendo esfuerzo en que un hombre la conociera mejor y utilizando su fealdad como pretexto y escudo para que ningún hombre se fije en ella, y confirmando su sesgo cognitivo. Era tan insegura con su apariencia que fingía que le daba igual ser fea y hacía chistes y estadísticas sobre ello, cuando la verdad era que remirgaba en su interior y se autocompadecía por ello. Se dejó manipular fuertemente por Armando, el cuartel de las feas, Ractela y en un principio por Marcela, lo que casi le cuesta su empleo la primera semana en Ecomoda. Su fidelidad hacia Armando llegó a tal punto que ignoraba su sentido común y se metía en problemas con Marcela en pos de ayudarlo a cumplir las metas que éste se propuso sin recibir lo que en ese momento se merecía con todo el esfuerzo y trabajo duro.
Su primera estadía en Ecomoda la volvió poco a poco una persona inmoral, maquilladora de balances para la junta directiva, ocultaba a los amantes de Armando y lo peor que hizo, involucrándose sentimentalmente con Armando, justificándose en que Marcela se lo merecía por cómo lo trató. Olvidó los principios que sus padres le inculcaron por complacer los caprichos de Armando, poniéndose a sí misma en situaciones que la ponían en peligro de ser despedida. La palabra que define mejor a Betty en la primera parte de la novela es altruista, pero en el mal sentido, pues buena parte de lo que recibía a cambio era problemas, de los cuales la gran mayoría eran con Marcela. Un ejemplo de esto fue cómo invitó al cuartel de las feas a la colección de emergencias para retar a Patricia, solo para que Marcela tuviera que recordarle que ella no tenía autoridad para ello, o cómo participó en la colada del cuartel a dicho desfile que provocó una pelea entre Armando y Marcela. Biografía. Antes de Yo soy Betty la Fea, nació el 21 de marzo de 1974 en Bogotá, Colombia. Fue humillada y discriminada desde muy niña por su apariencia física. Su padre, Hermes, en un intento de protegerla de ello, le prohibía salir a jugar a la calle, alegando que jugara con los juguetes que le compró, siendo Nicolás el único con el que le permitía jugar. Sus padres organizaron una fiesta de quinceañera que, si bien tuvo éxito, no fue muy agradable para Betty, pues no le invitaban a bailar. Por lo tanto, Hermes y Nicolás se vieron obligados a sacarla a bailar el vals. Cuando la fiesta finalizó, Betty se encerró a llorar por la frustración de ser rechazada. Entró a la Universidad de Estudios Económicos y Finanzas junto con su amigo inseparable Nicolás, donde, a pesar de haber repetido el mismo patrón de discriminación, se desempeñó muy bien. Durante ese tiempo conoció a Miguel, un nuevo vecino que se había mudado al barrio, con el que empezó a salir, al cual presentó a sus padres y con el que incluso perdió su virginidad. No obstante, dejaron de verse. Incluso Miguel le pedía a su madre que lo negara si ella lo preguntaba. Un trágico día se encontró con Gloria, un miembro de la banda de Román, que le cuenta que lo suyo con Miguel hacía parte de una apuesta en la que, si este último lograba estar con ella, Román le daría una buena suma de dinero. Un día se lo encuentra con el resto del combo y decide enfrentarlo solo para que le confirme de manera burlona que todo era cierto. Destrozada, Betty llegó a llorar a su casa, donde sus padres y Nicolás la consolaron. Este incidente provocó que Betty perdiera la autoestima y la fe en el amor, se encerrara en sí misma y le contara a Nicolás cosas que ni a sus propios padres les contaba. Eso sin contar el hecho de que Hermes, en otro intento por protegerla, se volviera el policía de los Pinzón Solano. Tras graduarse de su posgrado en la universidad con tesis laureada, Betty entró a trabajar en el Banco Monreal como asistente del área internacional bajo las órdenes del gerente de esa área, el doctor José Manuel Becerra, con quien tuvo una muy buena relación laboral, aunque la despidió bajo el pretexto de que era fea, provocando que, en busca de empleo, Betty terminara en Ecomoda. En 1999, Beatriz vio en el periódico que había un puesto vacante para secretaria en la prestigiosa empresa de textiles Ecomoda. A su llegada comenzaron fuertes conflictos con Patricia Fernández, Hugo Lombardi, Daniel y Marcela Valencia, pero se hizo amiga de Cuartel de Feas, conformado por Aura María Fuentes, Berta de González, Inesita Peña, Mariana Valdés, Sandra Patiño y Sofía de Rodríguez. Un día, una de ellas, Mariana, quien es vidente, le leyó las cartas y le pronosticó que un hombre elegante y adinerado le cambiaría su vida. Ella le confiesa a sus compañeras de oficina que está enamorada de un empresario adinerado y bien parecido. Sin embargo, Betty no les dice que se trata de Armando, sino que les habla de Nicolás Mora, quien en realidad es simplemente su mejor amigo desde la infancia, también economista y quien se encuentra desempleado. En la primera junta oficial de Armando como presidente, Beatriz fue la encargada de preparar y maquillar el balance general por órdenes de Armando.
Sin embargo, Patricia y el vicepresidente financiero Gustavo Larte planearon sabotear su computadora para evitar la junta con tal de perjudicarla y rescatar el balance real para entregárselo a Daniel Valencia. Sin embargo, la junta fue un éxito. Beatriz fue ratificada como asistente de presidencia y el Larte fue despedido de su cargo tras ser descubierto. Con el tiempo fue adquiriendo confianza, se fue convirtiendo en cómplice de Armando y se fue enamorando perdidamente de él. Luego de una fuerte situación económica, de comprar insumos al contrabando y fracasos en colecciones en Ecomoda, Armando creó una empresa unipersonal llamada Inversiones Terramoda, que le cedió a Betty para proteger a Ecomoda de los bancos y de los acreedores. Sin embargo, con los fuertes rumores de que Nicolás Mora era su novio, Armando y Mario comenzaron a desconfiar de ambos. Entonces, idearon un plan para enamorarla y así asegurar la empresa. De esta forma, Betty y Armando comenzaron a tener una relación secreta. Armando acostumbraba a regalarle detalles y tarjetas que escribía Mario como estrategia para mantenerla enamorada. Una noche Betty pasó la noche con Armando y le confesó la anécdota más trágica de su vida, en la que ella había sido víctima de una apuesta entre Román, su vecino, y Miguel, uno de sus amigos, para enamorarla. Hasta que un día, cuando Marcela y Mario salieron de un viaje de negocios a Palm Beach, Mario le dejó a Armando una bolsa verde en su oficina con los detalles y tarjetas para Betty mientras él estaba afuera, y una carta con instrucciones que describía el plan para conquistar a Betty y recuperar a Ecomoda. Betty, creyendo que era una sorpresa de don Armando, encontró la carta. Enseguida de leerla quedó deprimida y devastada. Así que comenzó a portarse indiferente con Armando e inclusive a rechazarlo. Betty tenía la esperanza de que Armando le confesara todo o que declinara en continuar con su plan, pero no sucedió. El día de la junta de septiembre del 2000, 2 días antes de la boda de Armando y Marcela, Betty decidió que después de maquillar el balance general renunciaría y después iría a un viaje de trabajo con Catalina Ángel. Sin embargo, tras escuchar las intenciones de Armando y Mario de exiliarla lejos, finalmente decidió revelar la situación real de Ecomoda, el balance real y confesar todo delante de la junta directiva acerca de su gestión laboral. Betty renunció y le prometió a Marcela que nunca más regresaría a la empresa. Tras su salida de Ecomoda, viajó a Cartagena como asistente de Catalina Ángel, organizadora del Concurso Nacional de Belleza de Colombia, donde conoció a un amigo de esta, el francés llamado Michel Donet, quien se enamoró de ella. Catalina ayudó a Betty a cambiar su personalidad, su pensamiento negativo hacia su persona, su peinado, su apariencia y su forma de vestir. Sin embargo, ella quería regresar a Ecomoda para atender los asuntos, ya que seguía siendo la propietaria de la firma. En su regreso, impactó a todos sus conocidos por su gran cambio de imagen. La junta directiva la nombró presidente de Ecomoda temporalmente hasta saldar deudas y recuperar la estabilidad económica. Como presidente de la compañía, Betty propuso una estrategia comercial que consistía en ofrecer asesoría de moda y color a los clientes de la empresa, de la misma forma que Betty recibió asesoría de Catalina para su cambio de apariencia. La estrategia comercial es un éxito y Ecomoda empieza a recuperarse. Sin embargo, Daniel y Marcela no desistían de sus constantes burlas a Betty, a pesar de que Roberto, expresidente, les advirtiera de dejarla en paz, ya que esto provocaría su renuncia otra vez. Y eso fue lo que ocurrió, ya que también Armando no desistía de la posibilidad de recuperarla. Ella no aguantó más cuando una noche Armando le confiesa haber leído su diario íntimo, por lo que decide irse de Ecomoda para así trabajar con Michelle en Cartagena. Sin embargo, al ver el peligro que Ecomoda corre, Marcela decide contarle finalmente a Betty que Armando realmente la ama y le pide a Betty darle una nueva oportunidad a Armando. Marcela le explica que ella ama lo suficiente a Armando como para desearle que sea feliz, aunque no sea con ella. Después de esto, Marcela renuncia a Ecomoda y Patricia se va con ella. Luego de su conversación con Marcela, Betty se reconcilia con Armando y los dos desisten de su intención de abandonar Ecomoda y dejarla en manos de Daniel. Bajo la presidencia de Betty, Ecomoda se recupera completamente en pocos meses. Terramoda es disuelta y Betty es ratificada en su cargo como presidente de Ecomoda.
Poco tiempo después, Betty y Armando se casan y tienen una hija llamada María Camila. Curiosidades. Natalia Ramírez, actriz que interpreta a Marcela Valencia, originalmente tenía en sus planes interpretar a Betty. A su vez, Ana María Orozco expresó en una entrevista que le habría gustado interpretar a Patricia. Betty originalmente iba a aceptar el soborno de Ractela, pero la escena fue cambiada por petición del presidente de Colombia. Curiosamente, el presidente apareció durante el Concurso Nacional de Belleza del 2000 y por ende en la serie. Betty ha sido uno de los personajes que ha sido imitado por otros personajes. La profecía de Marcela de que Betty se pensionaría de Comoda como secretaria no se terminó cumpliendo. De hecho, fue el personaje y el miembro del cuartel de feas que más ascenso recibió hasta llegar a la presidencia de Comoda. La actriz Ana María Orozco se casó con Julián Arango, actor que interpretó a Hugo Lombardi. No obstante, el matrimonio duró 6 meses, en parte durante el rodaje de la serie. Se rumora, detrás de cámaras, que las humillaciones de Hugo para con Betty no eran realmente de Hugo para con Betty, sino de Julián para con Ana María, debido a la infidelidad de ella con un miembro de producción, Pedro Lozano. Fue el personaje que más veces fue despedido de Comoda. Sin embargo, ninguno de esos despidos fue concretado. Fue la única del cuartel de feas que no modeló en el desfile del cuartel debido a su puesto como presidente de Comoda. Su profecía de morir sola tampoco se cumplió. De hecho, irónicamente, fue uno de los personajes femeninos que más pretendientes tuvo a lo largo de la serie. Entre ellos están Miguel, su exnovio, Juan Carlos, un amigo de grupo de Román, Nicolás, su vecino, que se hizo pasar por su novio para darle celos a Armando, Michelle, un amigo de Betty que conoció en el concurso nacional de belleza, Daniel, uno de sus enemigos más desafiantes. Después de su regreso empezó a verla como una mujer y trató de cortejarla sin éxito con el fin de asegurar su capital en Comoda. Armando, su ex jefe y el amor platónico de su vida. Él se enamoró de ella lentamente durante la artimaña de seducción que él y Mario tramaron para no perder Comoda. Al final de la serie terminan casándose.